imposibilitan la presentación de una querella contra Juan Carlos I por estos hechos. La Zarzuela dice que no se va a pronunciar, marca distancias y remite al abogado del emérito sobre este asunto. Por primera vez desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, Rusia reconoce muertos entre sus tropas. El Ministerio de Defensa de ese país asegura que han muerto cerca de 500 soldados en la invasión, 498, y más de 1.500 han sido heridos. Ucrania, por su parte, dice que ha abatido a 5.000 soldados rusos. Rusia asegura que está dispuesta a negociar un alto el fuego en las conversaciones con Ucrania y dice también que va a facilitar un corredor humanitario para que la delegación ucraniana asista a las conversaciones con los rusos, que está previsto que comiencen mañana. Victoria García. Dice el ministro ruso que su país va a elaborar una lista de armamento que no puede tener Ucrania. Una vez que Ucrania se comprometa a eso, ellos darán por terminada su ofensiva tras haber desmilitarizado el país que ahora ocupan. Lavrov explica que ellos están listos para hablar con el presidente Zelensky de las garantías que recibirá a cambio, pero que bajo ninguna circunstancia van a permitir que Ucrania tenga armas nucleares o armamento que ponga en jaque la seguridad rusa. Lavrov también ha dicho que una vez desmilitarizado el país, los ucranianos serán los que elijan a su próximo líder. Sobre la mesa de negociación hoy, ha dicho Lavrov a la agencia de noticias RIA, podría estar incluso un alto al fuego. Y además, la Asamblea General de la ONU acaba de aprobar una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania. The result of the vote is as follows. In favor, 41, against 5, abstentions 35. Una resolución que además exige la retirada de las tropas de ese país. Informa para la SER desde Washington, Víctor Sancho. Buenas tardes. Buenas tardes. El aislamiento de Rusia en la comunidad internacional se ha demostrado en una votación que acaba de producirse en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU. Solo 5 votos en contra de una resolución, que son los de Rusia, Siria, Eritrea, Corea del Norte y Bielorrusia. Resolución de amplio apoyo, 135 países, que condena en los términos más enérgicos la agresión rusa, exige que se ponga fin a la invasión, se exhorta a Rusia a que retire de inmediato y por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares y critica las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de Rusia. 6 y 3, 5 y 3 en Canarias. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A esta hora se celebra una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, del ECOFIN, que tiene que aprobar definitivamente las sanciones a Rusia. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear.
nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La tercera noche de ataques rusos al país ucraniano, ataques indiscriminados tanto a instalaciones militares, eléctricas, como a otros edificios públicos en la capital y también en todo el país. Y no solo instalaciones militares, eléctricas o edificios públicos, como te contaba, también edificios residenciales, como esto que escuchas es un misil impactando contra un bloque de viviendas en la capital, en Kiev. Esa explosión que no ha causado fallecidos, pero según el gobierno ucraniano ya hay casi 200 civiles muertos desde que comenzase la invasión, 3 de ellos niños. Nuestro país, España, envía hoy un avión con ayuda humanitaria a los afectados por este sangriento conflicto que amenaza con ser el más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y también con ser duradero. Tres días y este es el sonido hace escasas horas de los enfrentamientos de esta madrugada en la capital, donde los ciudadanos que aún permanecen allí siguen refugiándose bajo tierra ante los bombardeos de las tropas rusas, que se sitúan, según últimas informaciones, a apenas 7 kilómetros del centro de Kiev. Miles de ucranianos que ya han abandonado su país en busca de refugio internacional. Según la ONU, se cifran en 120.000. Otros, también por miles, han decidido permanecer en sus hogares o cerca de ellos porque no tienen ningún sitio al que ir. Es el caso de Natalia, tiene 37 años y es profesora de literatura cerca de la capital. Se ha trasladado junto a su familia a las afueras, a un sitio más cercano y tranquilo, y nos lo contaba así aquí en COPE. Tuvimos la oportunidad de dormir unas horas, que es lo más importante porque no dormimos, ¿no? Así que estamos en un pueblo más tranquilo, más seguro. Vuela aviación, no sabemos si es rusa o ucraniana, no se sabe, pero se le oye, y no hay disparos ni explosiones. Así que aquí estamos mejor que en mi ciudad. El que sí resiste en Kiev y se niega a abandonar la capital a pesar de que Estados Unidos, por ejemplo, le ha ofrecido una evacuación segura es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Su mañana ha sido muy intensa, no ha parado de hacer apariciones públicas a través de las redes sociales. Ha asegurado hace unas horas que Kiev ha hecho descarrilar el plan de ataque del ejército ruso. Puedo empezar este comunicado con buenas noticias. Estamos sosteniendo con éxito los ataques enemigos. Son batallas enfermizas que continúan en nuestras principales ciudades, pero sabemos que estamos defendiendo nuestra patria y el futuro de nuestros hijos. Kiev está controlada por nuestro ejército. Los ocupantes querían bloquear el centro de nuestro país, imponer aquí sus delirios como en Donetsk, pero no han obtenido ninguna ventaja sobre nosotros. Mientras los millones de ucranianos afectados por los bombardeos y por esta guerra se cuentan ya por millones, una guerra que, por cierto, si nos atenemos a lo que dice el presidente francés Emmanuel Macron o el propio gobierno ucraniano, podría durar meses. El sufrimiento de millones de personas que se han visto abocadas a esta situación por culpa de las ansias expansionistas de un tirano como es Putin. Hay más noticias en este 26 de febrero, en este sábado, y las repasamos de forma más breve con la ayuda de Laura Rubio. Escuchas Mediodía COPE. Mañana la luz volverá a marcar récords. El precio de la electricidad alcanzará los 256,84 euros al megavatio hora. Es el segundo precio más alto de este año 2022. Esta es precisamente una de las consecuencias de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania.
se ha indicado imposibilitan la presentación de una querella contra Juan Carlos I por estos hechos. La Zarzuela dice que no se va a pronunciar, marca distancias y remite al abogado del emérito sobre este asunto. Por primera vez desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, Rusia reconoce muertos entre sus tropas. El Ministerio de Defensa de ese país asegura que han muerto cerca de 500 soldados en la invasión, 498, y más de 1.500 han sido heridos. Ucrania, por su parte, dice que ha abatido a 5.000 soldados rusos. Rusia asegura que está dispuesta a negociar un alto el fuego en las conversaciones con Ucrania y dice también que va a facilitar un corredor humanitario para que la delegación ucraniana asista a las conversaciones con los rusos, que está previsto que comiencen mañana. Victoria García. Dice el ministro ruso que su país va a elaborar una lista de armamento que no puede tener Ucrania. Una vez que Ucrania se comprometa a eso, ellos darán por terminada su ofensiva tras haber desmilitarizado el país que ahora ocupan. Lavrov explica que ellos están listos para hablar con el presidente Zelensky de las garantías que recibirá a cambio, pero que bajo ninguna circunstancia van a permitir que Ucrania tenga armas nucleares o armamento que ponga en jaque la seguridad rusa. Lavrov también ha dicho que una vez desmilitarizado el país, los ucranianos serán los que elijan a su próximo líder. Sobre la mesa de negociación hoy, ha dicho Lavrov a la agencia de noticias RIA, podría estar incluso un alto al fuego. Y además, la Asamblea General de la ONU acaba de aprobar una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania. The result of the vote is as follows. In favor, 41, against 5, abstentions 35. Una resolución que además exige la retirada de las tropas de ese país. Informa para la SER desde Washington, Víctor Sancho. Buenas tardes. Buenas tardes. El aislamiento de Rusia en la comunidad internacional se ha demostrado en una votación que acaba de producirse en la Asamblea General Extraordinaria de la ONU. Solo 5 votos en contra de una resolución, que son los de Rusia, Siria, Eritrea, Corea del Norte y Bielorrusia. Resolución de amplio apoyo, 135 países, que condena en los términos más enérgicos la agresión rusa, exige que se ponga fin a la invasión, se exhorta a Rusia a que retire de inmediato y por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares y critica las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos por parte de Rusia. 6 y 3, 5 y 3 en Canarias. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A esta hora se celebra una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, del ECOFIN, que tiene que aprobar definitivamente las sanciones a Rusia. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. La única
alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Que la única alternativa a las sanciones es una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Il poema è dedicato a Luciano Cruz, rivoluzionario cileno, morto e scomparso in circostanze misteriose. Ma ciao a tutti, ecco qui un nuovo video sul canale. Attenzione, attenzione! Oggi incominciamo con che cos'è la logica. Naturalmente spero anch'io di riuscire a chiarificare le idee perché Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia come un dolce sogno, e su di noi nel bel cielo d'estate c'era una nube che io mirai a lungo, bianchissima nell'alto si perdeva, e quando riguardai era sparita.